Activa TV, una forma inteligente de invertir tiempo. Con el auspicio de presentamos una semana más y nuevamente estamos con ustedes en Misión Posible, analizando otro artículo de esta revista que se llama ¿Cómo evaluar un plan de negocios? En realidad es una pequeña trampita porque no vamos a hablar del plan de negocios, sino de una herramienta estratégica para el plan de negocios y que uno puede decidirla antes o después. Y esa herramienta es el outsourcing. Este artículo es de la revista Lea Magazine, del número 50. Es un artículo de Manuel Bermejo Sánchez, y nosotros nos centramos en un aspecto que no hemos conversado nunca, es este de la tercerización. Y vamos a hablar cuándo conviene tercerizar y cuándo no conviene tercerizar. Si es una herramienta que sirve a la inteligencia de la planificación estratégica, que pasa internacionalmente, ya sea en la región, en Latinoamérica o en otros países del mundo. Y si es solo una herramienta de eficientización de costos o tiene otras ventajas competitivas. Para hablar de este tema, outsourcing, clave en la estrategia de negocios, es que hemos invitado al señor Carlos Montellanos, que es autor de un libro, Inteligencia Outsourcing. Vamos a preguntarle primero que nada, Carlos, ¿cómo definiría usted el tema de outsourcing o tercerización? Bueno, el término outsourcing en sí no tiene una traducción literal al idioma español, pero se entiende que está dividido por dos palabras, out y sourcing, ¿no? Out, que significa fuera, y sourcing, que significa fuente. Entonces, de fuente de afuera, eso es lo que se traduce literalmente. Ahora, con el tiempo, estas palabras han derivado en el término externalización, que en muchas legislaciones de otros países vecinos se utiliza. En nuestro país aún se mantiene el tema de outsourcing y muchos utilizan el término tercerización. O poner el recurso afuera, ¿no? Usar un recurso afuera, externo. Sí. Pero el tema de que en Bolivia existe una gran confusión porque todo lo que se contrata, sin importar que sea un servicio permanente o temporal, lo llaman tercerización. Okay. Todo es tercerización. Okay. Entonces ahí hay que... claramente hay una diferencia. Por supuesto, ¿no? Entonces, básicamente sobre eso trata el libro, que tiene que ver mucho con el tema de las emociones y el conocimiento. Por eso el título de Inteligencia Outsourcing. Okay. ¿Por qué el tema de inteligencia? Va por el lado de la inteligencia emocional, ¿no? Que es el tema de manejar, sí, comprender, seleccionar las emociones de unos y de otros para poder... Las propias y las ajenas. Y para tener... autogerenciarse. Y tener elementos positivos. Si a eso le sumas el tema del conocimiento, logras una herramienta muy fuerte. Okay. ¿Qué pasa en nuestro país? El outsourcing o tercerización ha sufrido una evolución bastante traumática en los últimos 8 años. Primero, ¿por qué traumática? Porque no existía un concepto bien definido de parte del Estado y tampoco de parte de quien utilizaba la figura. Mucho ha tenido mucha influencia sobre esto, al menos en algunas empresas que funcionan seriamente en Bolivia, tiene que ver con la legislación peruana. Okay. Que por el tema ¿hicieron una internalización de la legislación directamente? No. ¿Qué pasa? En el Perú, con el Tratado de Libre Comercio,
Sí. Perú tuvo que regularizar muchas normas y entre esas las sociales. Y la tercerización la regularon casi perfectamente. Está muy bien dividido en el Perú. Cuando nos dimos cuenta... Ahí estamos hablando de tercerización en el área de recursos humanos. Netamente. Ok, porque en general tercerización tiene que ver con externalizar un departamento propio de la organización, en lugar de hacerlo internamente. En el libro hay dos figuras, la tercerización horizontal y la tercerización vertical. Ok. La horizontal es dentro del proceso productivo, tú tienes tu empresa. Una cadena de valor. Comienzas el producto, contratas a otra empresa que concluya tu producto. Pero es parte o tiene una parte de él. O una parte. La tercerización vertical, que es dentro de toda la escala productiva, es sacar ciertas partes, ciertas áreas de la empresa para que terceros lo realicen. Entonces, de esa forma se orienta. Bueno, aparte de eso, de la tercerización, estábamos en la influencia, tú estabas diciendo en la influencia de Perú y justamente en la tercerización del Departamento de Recursos Humanos. Mucho tiene que ver el tema de el momento que tú contratas, ¿qué cosa contratas? Si contratas un servicio, que es lo más común, contratar un servicio de limpieza o de seguridad, esa es una tercerización, porque la empresa que te brinda el servicio te entrega los recursos humanos, te entrega los materiales, tiene su infraestructura, es una tercerización de un servicio. Integral. Integral. Pero tú cuando solicitas el destaque de personal, que es el término adecuado, o que te designen personal, esa se llama intermediación laboral. Yo entrego personal como tercerizador, entrego personal para que esté bajo... Que es otra cosa. Al final ambas terminan en una solidaridad. Carlos, que eso es la novedad en la ley, ¿no? La corresponsabilidad solidaria. Que eso también, por eso te digo que ha sido traumático, porque en Bolivia el tema de la solidaridad, no existe. De tanto que quien contrata como quien brinda el servicio, estaba ya dispuesta en la legislación del Código de Seguridad Social del año 56. A diferencia de nuestros vecinos que recién han introducido. En Argentina es reciente. Nuevo. En Chile es reciente, en el Perú también. En el Ecuador pasó un fenómeno interesante. El año 2008, con la constituyente, se eliminó la tercerización, se eliminó la intermediación laboral. Cuando dice se eliminó, ¿se prohibió o se sacó del ordenamiento? Y hizo por constitución. Pero, sí, pero dejaron un pedazo en la redacción. Como siempre. Pero sí se permite tercerizar los servicios de seguridad, entre otros. ¿No? Y el entre otros deja abierto. Y eso ha vuelto a generar, porque no puedes, y justamente lo que pasa, no puedes confundir el término tercerización o eliminar todos los servicios. Tienes que entender qué cosa es la tercerización y no confundirlo, porque si no eliminarías todos los servicios. Y un ejemplo claro era cuando hablábamos hace tiempo con la Cámara de la Construcción en La Paz. ¿Qué pasa si una empresa constructora tiene su giro es construir edificios? Sí. ¿Ya? Construir. Pero no tiene la economía o los recursos como para tener el taller que haga las ventanas. Está bien, sus rubros construir edificios. Sí, no tiene una integración. Claro, entonces tiene que contratar un tercero para que ayuden a esa cadena de producción del edificio. Exacto. Para que termine de agarrar las ventanas. Si eliminas la tercerización, tendrías que eliminar eso. Y la empresa constructora tendría que tener su propia fábrica de vidrio, su propia fábrica de puertas, su propia fábrica de chapas. Además sería totalmente ineficiente y carísimo, ¿no? Entonces, actualmente tú ves en el internet los artículos que salen en el Ecuador y la tercerización se sigue utilizando. Es una herramienta, en la realidad es una herramienta estratégica vital, los americanos, los europeos, para aquellas actividades que no son propietarias, o sea, que no son claves, dejárselas a quienes la hacen con mayor eficiencia y mayor conocimiento que entrenar propia gente en áreas del negocio que no son esenciales. Y en algunos casos, y hay refrescos que, como dicen por aquí, lo hacen, tercerizan aún la producción de su producto clave. Sí, sí, existe, sí. Ahora, es una realidad, ayuda a generar fuentes de empleo, va de la mano del comercio. Pues, ¿cuál es la alternativa? En Bolivia, ¿qué se ha presentado?
es aplicar la solidaridad a todo nivel. Entonces, si tú contratas una empresa, ya sea para el giro propio del negocio, o sea, para temas complementarios, y la empresa que te provee el servicio no cumple con las cargas sociales, tú pagas. Eso desde el área de, digamos, de recursos humanos, del área de cargas sociales. Pero puede haber otros, como pueden ser, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con sanidad, con contaminación, en los juguetes o en cantidad de cosas. ¿También eres corresponsable si no cumple las normas de...? No, Okay. Ahí es justamente donde se tiene que diferenciar, lo que decíamos al principio, qué cosa es tercerizar y qué cosa es contratar un servicio o comprar algo. Sí, sí. Digo, por ejemplo, si eres... Ok. ¿No? Básicamente es eso. Ahora, en Centroamérica se está presentando un fenómeno muy interesante. Como la mayoría son países económicamente limitados, la tercerización ha entrado con una agresividad muy fuerte, ¿no? En Panamá, bueno, con el boom que tienen ahorita, sí, todo se terceriza y es interesante. En Costa Rica, todo lo mismo. En República Dominicana es impresionante porque como tienen tanto turismo, y viven básicamente del turismo y de la caña de azúcar, tercerizan bastante, ¿no? Nicaragua también. No conozco. Entonces es una realidad, hay que hacerlo. No solo, yo creo que además es una herramienta, de nuevo, estamos en cómo evaluar un plan de negocios, es una herramienta estratégica esencial porque es darle a un experto áreas que son necesarias para tu organización, pero que sería muy costoso, no solo en términos, porque es el minoritario, en términos de cargas sociales, sino en términos de el expertise. Tú decías la empresa de limpieza, que es una tercerización habitualísima, ¿okay? Que es muy distinto de comprar las ventanas para un edificio, porque eso es una compraventa. ¿Okay? Entonces, dejar que las personas que son entrenadas, que tienen el expertise, que saben qué productos son los mejores y demás, que tú dedicarte tu gente para que aprenda todo eso, ¿no? Correcto. Es un tema de eficiencia. Y seguimos en Misión Posible con este artículo de Lea Magazine 50, que es cómo evaluar un plan de negocios y centralizados en un tema esencial para la estrategia de negocios, que es outsourcing, cuándo tercerizar. Y estábamos con Carlos Monteliano, que es el autor del libro Inteligencia Outsourcing. Y la pregunta, Carlos, es, ¿cuándo conviene tercerizar? Yo enfoco en el libro dos escenarios. Uno al comienzo, cuando uno decide hacer una empresa, ir en un emprendimiento, hacer toda una estructura de costos, analizar todo eso. Bueno, a partir de este momento, ¿qué es lo esencial que tengo que hacer y qué cosa puedo buscar una empresa, un experto, claro, que me ayude a hacer o que me complemente? Ese es un momento. El otro momento es cuando la empresa ya está constituida, arrancando, y resulta que pierde competitividad. Entonces, que busca al experto que le pueda ayudar a mejorar ciertas cosas de la cadena productiva y avanzar. Si no, el mercado desaparece. Exacto. Básicamente yo centro en esos dos momentos. Como claves para esta toma de decisiones, sí, y para la estrategia. Sí. La mayoría de las empresas, sobre todo en la realidad boliviana, lo hacen a medida que van queriendo crecer. No lo hacen al comienzo. No conozco una sola empresa que de entrada diga, no, yo voy a tercerizar esto y me dedico a esto. ¿Piensas que eso es por un tema de no confiar en ese momento en la herramienta, por un tema de bolsillo, de decir voy a tener un costo controlado versus un proveedor tan importante? ¿Por qué crees? ¿O es un tema simplemente cultural? Por dos motivos. El primero es el temor a que la figura no sea bien entendida por las autoridades. Y segundo, lo definitivo es porque no conocen la herramienta. Okay. Yo he charlado con varios colegas, he estado en varias reuniones con gerentes de recursos humanos y entienden la herramienta de una forma. Lo primero, no, si voy a tercerizar es para no pagar cargas sociales, cuando en realidad no ese es el fin. No, y además va a seguir siendo corresponsable, o sea que no va a evitar... Entonces,
para La nada. normativa vigente establece que seas tú quien contrata, o sea, quien te da el servicio, paga. Entonces, las reglas son bastante claras. Y si paga quien te da el servicio, tú lo vas a pagar en el precio del outsourcing. Y si no lo paga las cargas sociales, tú lo vas a pagar por corresponsable, o sea que siempre lo vas a pagar. Sí, entonces básicamente es lo segundo. Yo creo que es por ignorancia de la buena, ¿no? Okay. No se Por malentenda. falta de difusión o falta de conocimiento, falta de profundización y, digamos, eso hace que no sea una herramienta de primer momento. Y algo que es importante tomar en cuenta, los procesos de tercerización mejor llevados a cabo son los que hace el Estado. Porque para cada contratación hace licitaciones y tiene todos los procedimientos manuales. Entonces, ¿por qué no seguir esa práctica? Ok. Las empresas pueden hacer eso para estar bien protegidas, ¿no? Hay empresas, sobre todo las transnacionales, que tienen procedimientos muy claros. Las nacionales están todavía están comenzando a entender la figura. Ok. Si tuvieras que decirle al señor que no es experto o a los empresarios que no son expertos, ¿qué le dirías que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4? También está en el libro, por si acaso. Muy bien, me debes el libro. Paso 1. Sobre todo, la empresa tiene que estar segura, identificar qué quiere tercerizar. ¿Qué área específica quiere, qué departamento? Sí. A ver, como charlábamos en el receso. ¿Qué parte del proceso? Los abogados, prácticamente todas las empresas. Departamentos legales, contabilidad. Administración y finanzas. Atención al cliente. Cosas que no todos los días se utiliza o que son parte de los call centers en general, atención al cliente con herramienta de call center es todo afuera, porque es tecnología también, no es solo gente. Una vez identificado eso, tienes que buscar un proveedor que realmente cumpla las condiciones. Que es la clave, ¿no? ¿Qué tiene que tener el proveedor? Infraestructura, me refiero a un edificio, sí. Una estructura que eso ha sido bastante cuestionado en otros países porque virtualmente funcionan algunas empresas. Entonces es bueno e importante ver que tenga un edificio, una estructura. 2, que tenga una estructura organizacional, una cabeza, departamentos, ¿no? 3, que esté debidamente inscrita en los registros que pide la ley, ¿no? Ministerio de Trabajo, AFPs, que tenga seguro de salud. Sí, para la gente y para lo que es la infraestructura, para lo que es los planes de inversión. Yo garantizo con eso a mi cliente, si yo soy una empresa tercerizadora, garantizo a mi cliente de que no va a tener problemas. Porque los pasivos laborales en el tiempo, y como son imprescriptibles en Bolivia, se vuelve a veces una carga muy fuerte, ¿no? Luego, yo sugiero que se haga justamente lo que hablábamos, una especie de proceso de licitación. ¿Ya? Mando al periódico una publicación, hasta tal día se presentan las empresas que quiere y selecciona. Una vez seleccionada la empresa, obviamente suscribir un buen contrato que contenga todos los elementos que pide un decreto supremo que regula esto y arrancar. Básicamente esos son los nosotros hablamos de departamentos legales, de departamento de atención al cliente, mantenimiento. Mucho se delega y se delega a aquellos que son los proveedores de ese equipamiento, ¿no? Estudios de televisión, empresas que tienen alta tecnología, ya sea porque toman Pero hay otro tema, no solamente nos limitemos a eso, hay algunos servicios que son complementarios. Claro, exactamente. Y el otro es el tema de servicios especializados. La legislación peruana lo tiene así claramente identificado. Eso es lo cómodo para también está en tu libro. También está. Entonces, por ejemplo... Digamos, repitamos el nombre del libro, porque si no la gente va a decir, me da el libro de Carlos. Inteligencia Outsourcing. Está. El tema del servicio especializado en Bolivia ha funcionado muy bien, sobre todo en el sector petrolero. Que, bueno, pasó por el tema político que no nos interesa, bueno, se nacionalizó, pasó todo, pero aún así se siguen contratando algunos servicios especializados, ¿no? El Estado lo hace porque
También el Estado tiene una administración al igual que una empresa, no lo tiene todo. No, y además sería muy caro tener la alta tecnología o el alto conocimiento o, digamos, las últimas tendencias de conocimiento en las 8 áreas del negocio, digamos, empezando por planeamiento y terminando por administración y finanzas, si me deja administración y finanzas que termine, o por auditoría y control, ¿no? Muchas empresas tienen el área de auditoría totalmente outsourciada, Totalmente. con empresas, las 5, ¿no? Y con a nivel mundial. Es una tendencia para eficientizar y para que estén otros preocupados siempre por las normativas, como pasa en legales, ¿no? Correcto. Ok. ¿Cuáles son los beneficios? Si tuvieras que decir de nuevo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Beneficio 1, 2, 3, 4. Son varios, a ver. El primero es tener recursos especializados, tener gente que esté permanentemente capacitada, ¿no? Que te brinda un mayor servicio. 2, tienes un filtro con la empresa tercerizadora que te cuida de no tener pasivos laborales. Eso es elemental. Otro elemento interesante, la factura. O sea, un tema tributario. La empresa que toma el servicio tiene un crédito fiscal bastante grande, ¿no? Bueno, hay varios más, ¿no? 4, que logras desarrollar un alto nivel competitivo en el mercado siempre y cuando utilices la herramienta de manera eficaz, ¿no? Eso. En cuanto a las desventajas, no todas las personas que manejan recursos humanos van a la tendencia de la tercerización. A algunos no les gusta. Entonces, si una algunos empresa, porque lo ven como una amenaza. Claro. Y es un tema de interpretación, porque la norma es bien clara y te permite hacerlo. Es de inteligencia emocional. Es de inteligencia emocional. Menos conocimiento. Cuando hay más conocimiento. Exactamente. En la desventaja pasa eso, ¿no? Hay una empresa que tiene la política de tercerizar. Entra un nuevo gerente, no tiene esa política de tercerizar, te rompe el esquema y hay desempleo. Entonces, una desventaja que tiene que haber una continuidad en ese criterio, justamente dentro del plan de negocios, porque es a largo plazo, no es que voy a necesitar 3 meses y lo voy a lograr. Exactamente. Otro tema es que, de las desventajas, que no todas las empresas motivan a los tercerizados en la misma medida que sus propios trabajadores. Entonces se tiene que hacer también. Sí, las relaciones debe ser diferente, legalmente debe ser diferente, pero eso no quiere decir falta de vínculo. Una desigualdad. Si tienen... Ahí estamos hablando que la tercerización sea dentro de la organización, o sea, que la empresa tercerizada venga a trabajar adentro de la organización. Correcto. En el área de administración y finanzas, en general la tercerización es totalmente hacia afuera. Ahí ya no interesa, ¿no? Ahí no hay una desventaja en sí. Pero en el tema de cuando la gente presta los servicios al interior de la empresa, bueno, los seres humanos tienen la tendencia de compararse. Y si porque la gente aprende por la comparación, todos aprendemos mentalmente, es un patrón. Correcto. Entonces, les han hecho fiesta de fin de año a los trabajadores del sector y nosotros, por ser tercerizados, no tenemos. Entonces, la empresa tercerizadora tiene que tener un clima laboral muy bien establecido para que no pase algo. Okay. Entonces, se tiene que hacer todo eso. Es un trabajo muy largo, interesante. Y que vamos a leer en tu libro. Van a leer en el libro. Carlos, nos tenemos que ir con más Misión Posible, pero en la semana que viene estoy segura que leyendo tu libro se me van a ocurrir un montón de preguntas más y seguramente te vamos a invitar, ojalá que puedas, para venir. Y nosotros seguimos cómo evaluar un plan de negocios, este artículo muy interesante de Manuel Bermejo Sánchez, en que nos dice que tenemos que analizar la idea, el estudio de mercado, la estructura legal, la estructura organizacional, el plan de compras, las descripciones técnicas, las descripciones comerciales. Y dentro de esto es que nosotros decimos una herramienta como el outsourcing es un eje de análisis cuando vamos a evaluar un plan de negocios. Nos vamos a más Misión Posible, pero en la semana que viene. Muchas gracias. Con este artículo del número 50 de Lea Magazine.
Este programa fue auspiciado por Activa TV, una forma inteligente de invertir tiempo.